Hola. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes. Hola a todos. Hola, buenas tardes. Esperamos un minutito, chicos, y vemos si se engancha alguien más y que yo me termine mi cafecito y empezamos. Poniendo tarjeta de estacionamiento que me había olvidado, perdón. Bueno, ¿empezamos? ¿Les parece? Bueno, habíamos estado hablando, la clase anterior, habíamos hablado de los procesos de conocimiento. Habíamos visto y habíamos dicho que en este tipo de procesos se le solicitaba al órgano judicial, al órgano jurisdiccional, que dilucidara o determinara el alcance de una relación jurídica existente o planteada por una de las partes, que versaban siempre sobre un derecho discutido, ¿sí? No había conformidad o no había acuerdo entre las partes, por eso que se habían agotado las vías extrajudiciales, incluyendo la mediación, y que por eso se había debido acudir al órgano jurisdiccional. Habíamos dicho que eran que el efecto que producían, el efecto inmediato que producían, era la posibilidad de que el sujeto pasivo, el demandado, contradijera la pretensión esgrimida por el actor sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Es decir, podía introducir cuantas cuestiones creyera necesarias que hicieran o que hicieran a su defensa. Entonces, teníamos que a partir de ahí y del principio de bilateralidad de la acción y del derecho de defensa, tenían un principio, nacía el principio del contradictorio no limitado. Entonces, en este tipo de procesos de conocimiento, estas eran las características fundamentales. Ahora bien, ¿qué pasa en los procesos de ejecución? En los procesos de ejecución,
en primer término vamos a decir que el proceso de ejecución en un concepto general es un proceso especial que tiende a ser efectivo el cumplimiento de un derecho cierto o presumiblemente cierto. ¿No? Entonces, proceso especial tendiente a ser efectivo el cumplimiento de un derecho cierto o presumiblemente cierto. Y ahora vamos a ver qué es esto. En principio, vamos a decir, para contraponerlo a los procesos de conocimiento, que versan sobre un derecho cierto o presumiblemente cierto, ¿no? En oposición a los procesos de conocimiento que versaban o que versan sobre un derecho discutido. Aquí tenemos un derecho cierto, que vamos a ver ahora que es en el caso de las sentencias judiciales, o presumiblemente cierto, que son los títulos ejecutivos extrajudiciales a los cuales la ley dota de ejecutoriedad. Entonces, al partir de un derecho cierto o presumiblemente cierto, el contradictorio se limita. Es decir, ya no es ilimitado como en los procesos de conocimiento, sino que se limita. ¿Y a qué se limita? Se limita solamente a las cuestiones extrínsecas del título, en el caso de los extrajudiciales. Y en la sentencia, como es un derecho ya cierto, determinado judicialmente, solo se van a poder plantear algunas cuestiones, algunas defensas, que un poquito más adelante vamos a ver cuáles son. Entonces, el principio general en los procesos ejecutivos es que parten de un derecho cierto o presumiblemente cierto, por lo tanto, el contradictorio es limitado, ¿no? Solo se puede referir a las cuestiones del propio título, las cuestiones extrínsecas del propio título. Producen como efecto inmediato una acción sobre el patrimonio del deudor. ¿Se acuerdan? Dijimos en los títulos, en los procesos de conocimiento, el efecto inmediato era que el sujeto pasivo, ¿no?, podía contradecir la propuesta con defensas ilimitadas. Es decir, el primer efecto que producen los procesos de conocimiento es la contradicción por parte del sujeto pasivo. Aquí, el efecto inmediato que producen es sobre el patrimonio del deudor. Es decir, afectan directamente y principalmente el patrimonio del deudor a través de medidas coactivas, como pueden ser, vamos a ver, el embargo, la inhibición general de bienes, la traba de bienes. Otra de las características de los títulos ejecutivos es que se prohíbe discutir la causa de la obligación. ¿Sí? En los procesos ordinarios, acuérdense, los procesos de conocimiento ordinario, sumario, sumarísimo, nosotros podíamos discutir todo. En esto no podemos discutir la causa de la obligación ni el negocio jurídico en el cual se fundamentó el título. ¿Sí? Es decir, ¿qué va a pasar acá? No vamos a poder decir, no, pero él no me pagó o no cumplió con su obligación, o este título se dio por un negocio, tenía que entregarme tanta cantidad de mercadería en puerta y no me la entregó, entonces yo no le pago. No, el título ejecutivo debe bastarse así solo, y como uno de los efectos principales, es el que se prohíbe discutir, que no está permitido discutir la causa de la obligación. ¿Por qué se generó? Esto es por qué se generó ese título. Ahora lo vamos a ver
claro cuando hablemos de los extrajudiciales. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Ya te digo, te di un cheque por X cantidad de plata, ¿sí? Te ejecuto porque no me pagaste. Promuevo la ejecución porque no me pagaste. Título ejecutivo extrajudicial al cual la ley dota de ejecutoriedad, ¿sí? La ley de cheque. No me pagaste. Yo no puedo decirte, no me pagaste a Manuel. No, Manuel, no se puede discutir la causa de la obligación, ¿sí? Ni el origen ni el negocio jurídico. No se puede discutir. Solo se discuten los aspectos extrínsecos del título. ¿Está claro? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces les decía, te doy un cheque por X cantidad de plata y vos decís, no, pero esto era por compra de mercadería y no me entregaste la mercadería. No me importa por qué era. No me interesa por qué era. No podés discutir la causa. No podés discutir el negocio jurídico. Lo único que podrías decir, no es mi firma, por ejemplo. Atacás los aspectos extrínsecos del título. No el negocio jurídico ni la causa de la obligación. No coinciden las letras y los números. Está modificado el monto en números. No está vencida la obligación, no tiene fecha. Está todo lo que hace al aspecto extrínseco. Bien, entonces dijimos que los títulos, los juicios, los procesos de ejecución pueden ser judiciales o extrajudiciales. Judiciales es la ejecución de una sentencia de condena, ¿sí? La sentencia de condena debe estar firme o consentida, ¿sí? Y la ley, la ley dice, el 497, el Código de Procedimiento Civil, consentida o ejecutoriada. Ahora vamos a ver de qué se trata esto de consentida o ejecutoriada. ¿Qué artículo? 497. Gracias. Entonces, vamos a pegar una repasadita a esto, porque puede ser pregunta de examen. Los caracteres del proceso ejecutivo, no se puede articular defensa que se relacione con la existencia o legitimidad del crédito reclamado o reconocido en el título. No se puede articular defensa que se relacione con la existencia o legitimidad del crédito. La eventual materia litigiosa sobre la que va a versar no se haya representada por el derecho, sino y nada más que por la validez y la eficacia del título, ¿sí? No el derecho en el que se funda, no el derecho objetivo, sino la validez y la eficacia del título. El fundamento de la idoneidad del título para que se pueda proceder coactivamente, radica en la certeza o en la certidumbre de la existencia del crédito que resulta del mismo título. Es decir, la certeza o la certidumbre de la existencia del crédito debe resultar del mismo título. No puedo ir a la causa o al objeto del negocio jurídico, ¿sí? El título ejecutivo debe bastarse a sí mismo. Es decir, no puedo completarlo con algo extraño. Debe bastarse a sí mismo, ¿no? Y debe contener, y se debe constatar la obligación de dar una suma exigible, de dar cantidades exigibles de dineros, ¿no? Líquidos o fácilmente liquidables, o de una acción, en el caso de una sentencia, de dar o de hacer o de no hacer, ¿sí? Entonces,
tenemos la defensa únicamente con la existencia y la legitimidad del título. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Cuándo opera redargución de falsedad en este caso? Si el título no fuere No se redargución de falsedad. Esa es una de las excepciones que vas a poder plantear. Esa en este mismo momento, o sea, en este juicio ejecutivo. Ahora vamos a la parte de proceso. Estamos en la parte general. Ahora nos vamos a meter en el proceso específicamente. Estos son los caracteres generales. Ahora vamos a ver qué es lo que podés plantear, cuáles son las defensas que podés articular, y una de ellas sí es la redargución de falsedad. Por ejemplo, la firma falsa. ¿Sí? Porque hay bueno, no los quiero embarullar, pero hay casos en que el abuso de firma en blanco no se vería reflejado en el tipo de excepciones, porque la jurisprudencia en algunos casos tiene dicho que si el título se entrega en blanco, firmado en blanco, se faculta al tenedor del título a que lo complete. Pero no nos vamos a meter en eso porque ya estamos muy adentro. Pero vamos a suponer que sea, ya te digo, la firma falsa. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a la ejecución de sentencias. ¿Sí? Ejecuciones judiciales. Dijimos 497. Consentida o ejecutoriada una sentencia de tribunal judicial o arbitral. Dirían los del campo, ojo el piojo. Pregunta examen. Sentencia judicial o arbitral. ¿Está? Y vencido el plazo para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla a instancia de parte. ¿Qué es esto de consentida o ejecutoriada? Es decir, se dicta una sentencia, ¿sí? Y la sentencia queda consentida cuando han vencido los plazos para interponer recursos sin interponerlos. ¿Sí? Cuando se interponen los recursos, pero no se fundan. Por lo tanto, el recurso queda desierto. O cuando, interpuesto y fundado, se decreta la caducidad en la segunda instancia. Es decir, va a Cámara, no impulsamos el procedimiento en Cámara y nos decretan la caducidad de la instancia. ¿Sí? Entonces, consentida, vencimiento de los plazos sin interponer recursos, recursos no fundados en el tiempo. Profesor, una pregunta. ¿Qué sería que no se impulse en Cámara el proceso? Por ejemplo, yo planteo un recurso de apelación, va a Cámara y no planteo mis agravios. ¿Cómo? Digo, yo planteo un recurso de apelación, va a Cámara y no presento mis agravios, ¿eso sería? Por ejemplo. Ah, bien. Por ejemplo, es decir, no cumplís los plazos procesales, las cargas procesales que tenés que cumplir en segunda instancia. ¿Sí? Bien. Entonces, no cumplidas las cargas procesales, yo me puedo presentar y puedo decir, se decrete la caducidad de la instancia. Yo demandado, ¿eh? Sí, más allá, sacándolo de los plazos que sí los había, pero digo, como que no me cerraba. Si yo planteo un recurso de apelación, no seguirlo adelante, pero claro, puede ser que no presente mis agravios, obvio. Por ejemplo. Bueno, y la sentencia queda ejecutoriada cuando es confirmada por el Tribunal Superior de Grado, es decir, vamos a suponer una sentencia de primera instancia, queda confirmada por Cámara, o cuando Cámara revoca una sentencia absolutoria y condena a alguna de las partes. Es decir,
Vamos a suponer que en primera instancia dicen no tiene que entregar la cosa, o no tiene que hacer, no tiene que derribar el muro, o no tiene que pagar X suma de dinero. Sentencia absolutoria, apelo, interpongo recurso, voy a Cámara, y Cámara dice sí, revoco la sentencia y condeno. ¿Está? Bien, entonces, consentida o ejecutoriada una sentencia y a instancia de parte se procederá a ejecutarla. ¿Mm? Bien. Sentencia, este tipo de procesos ejecutivos, el 498 nos dice que se aplicarán las disposiciones de este título a la ejecución de transacciones o acuerdos homologados, a la ejecución de multas procesales, es decir, las atraentes, y al cobro de los honorarios regulados en concepto de costas. Bien, la competencia, en principio, el principio general, es que es el juez que pronunció la sentencia de grado, ¿sí? Es decir, el juez pronunció la sentencia, el juez competente para ejecutarla es el juez que pronunció la sentencia. Después hay otros dos incisos que en el 499, que dice otra competencia, si así lo impusiera el objeto de la ejecución, pero no nos metamos en eso. El principio general es que el juez competente es el juez de grado, el que dictó la sentencia. ¿Sí? Bien. Después, la parte que interesa o que a nosotros nos interesa en esto, en las sentencias judiciales o en la ejecución de sentencia, es el tema de las excepciones que se pueden oponer. Que esto está contemplado en el 504. ¿Sí? El 504 nos dice que se puede oponer falsedad de la ejecutoria, es decir, falsedad de la sentencia que estamos ejecutando, prescripción de la ejecutoria, pago, quita, espera o remisión. Únicas excepciones que se pueden plantear en el caso de ejecuciones judiciales, ejecución de sentencias. ¿Sí? Ya vamos a ver que en las extrajudiciales es más amplio el ramillete de excepciones que tenemos para plantear. Entonces, tenemos consentida o ejecutoriada una sentencia, a instancia de parte, se procede a ejecutarlo, si vencidos los plazos no se dio cumplimiento. Las excepciones que se pueden oponer son las previstas en el 504. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a ver los títulos ejecutivos extrajudiciales, ¿Mm? que están contemplados a partir del 518 del CPC. Estos títulos ejecutivos extrajudiciales son instrumentos de crédito que contemplan o que plasman, que receptan obligaciones abstractas, originales, autónomas, literales y completas, que están desvinculadas de toda cuestión ajena al título, ¿no? Sobre todo al negocio jurídico que subyace tras el título. Es un poco lo que dijimos al principio. ¿Sí? El título debe bastarse a sí mismo. Está despojado del negocio jurídico por el cual fue creado. ¿No? Y estos títulos deben bastarse a sí mismos, como les decía al principio. No pueden completarse con otras cuestiones, con otra documentación. Es decir, el título debe bastarse a sí mismo. ¿Sí? Bien. El ejemplo más patente de esto, o
más claro de esto para que ustedes se den cuenta en lo diario, es el cheque o es el pagaré. ¿No? ¿Sí? Títulos ejecutivos a los cuales la ley dota de esa fuerza ejecutiva, de esa ejecutoriedad, que se bastan a sí mismos. ¿Está? Bien. ¿Cuáles son estos títulos ejecutivos? Previsto en el 521. El 521 nos dice instrumento público presentado en forma, ¿no? Esto es, por ejemplo, un reconocimiento de deuda ante un escribano, por ejemplo, una resolución administrativa que impone una multa, ¿no? Los previstos en el 289 del Código Civil y Comercial. El inciso 2 nos habla de instrumentos privados suscriptos por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese certificada por escribano y registrada por la intervención del obligado y registrada en la certificación en el protocolo o libro de requerimientos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, puede ser un saldo de precio pactado en un boleto de compraventa, donde comparecemos ante el escribano y reconocemos por instrumento privado la deuda. O puede ser reconocido judicialmente en caso de la preparación de la vía ejecutiva. Es decir, hay momentos o hay situaciones en las cuales yo, como el contrato por sí mismo no tiene pactada la ejecutoriedad, yo debo acudir a la vía judicial por una diligencia preliminar o prejudicial para decir, cítelo a reconocer la firma, por ejemplo, en una factura conformada, ¿sí? O en un remito. Entonces, reconoce judicialmente la firma, me habilita la vía ejecutiva porque la firma es un instrumento privado reconocido ante la autoridad judicial o ante la autoridad notarial. La confesión de deuda líquida y exigible prestada ante juez competente, también en la preparación de la vía ejecutiva. La cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el 523. El 523 es preparación de la vía ejecutiva. Papeles de comercio, letra de cambio, pagaré, cheque, por ejemplo. Alquileres o arrendamientos de inmuebles, el crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles. Y los demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. Por ejemplo, los seguros marítimos, el cheque postal, ¿no? ¿Sí? Tienen vía ejecutiva las deudas por tasas municipales, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y el 522 nos agrega los créditos por expensas comunes. ¿No? Bien. Todos estos son los que la ley dota de ejecutoriedad. Es decir, traen aparejada ejecución en virtud de una disposición legal. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablamos de la estructura del proceso ordinario, los procesos de conocimiento, que dijimos que tenía 3 etapas? La postulatoria o la introductoria, la probatoria y la decisoria. Bien, en el juicio ejecutivo, la primera etapa, es decir, la etapa postulatoria, está suplida por ese reconocimiento expreso, esa ejecutoriedad que le da la ley al título. ¿Sí? Entonces, como no partimos de un derecho discutido, sino de un derecho cierto, la etapa
postulatoria, ¿sí? La etapa postulatoria va a estar, de los procesos de conocimiento, va a estar suplida por la presentación del título ejecutivo. ¿No? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, a ver, aguarden un segundo. Vamos a decir, por ejemplo, en una ejecución de expensas, ¿sí? Decimos, cuando fundamos el objeto o cuando relatamos los antecedentes, el demandado adeuda expensas comunes de tal unidad del edificio de tal por la suma de tantos pesos. Se basa la presente ejecución en el certificado de expensas emitido por el administrador del consorcio. Sí, acá no tenemos que decir nada, no tenemos que decir ni por qué no pagó, ni si le reclamamos y no pagó, ni si nada. Tenemos que decir, esta es la deuda, el título es este, ¿sí? Y nada más. Es el único fundamento que tenemos, o el único antecedente que debemos relatarle al juez, como para que sepa qué es lo que le estamos pidiendo, ¿no? Entonces, la estructura, podríamos en principio decir que consta de dos etapas, ¿sí? La primera etapa, que está contemplada o está comprendida por la demanda, ¿no? Recuerden siempre, chicos, el título debe bastarse a sí mismo. No podemos presentar un título incompleto. El título debe ser suficiente, ¿no? Debe contener sujetos, activo y pasivo. Debe tener plazo vencido. Debe tener cantidad adeudada, ¿no? Esa cantidad adeudada debe ser de deuda líquida o fácilmente liquidable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de fácilmente liquidable? Por ejemplo, yo pacto, vamos a suponer que que estemos hablando de una ejecución de alquileres adeudados, ¿no? El inciso sexto del 520. El crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles. Vamos a suponer que yo le alquilo un local a una cervecería, ¿sí? Y vamos a ponerle, no sé, cualquiera de las Bauman, Tares, cualquiera de las que le alquilo el local. Y digo, bueno, ¿cuál va a ser el precio del alquiler? El precio del alquiler va a ser el valor del litro de cerveza tal, ¿sí? Que se liquidará mensualmente. Entonces, o vamos a poner otro ejemplo, alquilo un café. El kilo de café molido Cabrales, tal característica, no sé, colombiano o italiano, a la fecha de vencimiento de cada cuota. Son sumas fácilmente liquidables. Es decir, yo digo, ¿cuándo vencía el alquiler? El alquiler vencía el 10 de noviembre, muy bien. ¿Cuánto valía el kilo de café Cabrales, molienda tal, colombiano? Valía X pesos el kilo. Bueno, tenía que pagar, valía 10 pesos el kilo, o 1.000 pesos el kilo. Tenía que pagar 10 kilos de café, tiene que pagar 10.000 pesos de alquiler. ¿Está? Fácilmente liquidable. O con granos, 1 tonelada de soja por hectárea, o 1 quintal por hectárea, ¿sí? Al valor de la bolsa de Chicago, al día del vencimiento del alquiler. Vence el día 10 el alquiler, me fijo en Chicago cuánto estaba el quintal o la tonelada de soja y cobro el alquiler. Bien, demanda. ¿Sí? Con la
con la demanda acompañamos el título. ¿Sí? Bien. El certificado de expensas, el cheque, el pagaré, lo que fuese. ¿Sí? El contrato de alquiler, lo que fuese. ¿Está? Bien. Acompañamos el título. Bien. Acompañado del título, el juez lo primero que va a hacer va a ordenar lo que se llama un mandamiento de intimación de pago y embargo. Adviertan acá el principio, los caracteres generales que habíamos dado. En los de conocimiento, el principio general era el contradictorio ilimitado y el efecto principal era sobre la posibilidad de defensa del demandado. Acá, el efecto primero es sobre el patrimonio del demandado. El juez ordena el embargo. Es decir, el juez le dice, o paga o le embargo. Efecto directo sobre el patrimonio. En los procesos de conocimiento, ¿se acuerdan cuando hablamos del traslado de la demanda que se daba por cédula? Bueno, acá el traslado de la demanda ejecutiva se da por mandamiento. ¿Sí? El juez ordena un mandamiento. Para que ustedes se den una idea. En esta ejecución de expensas que dijimos, atento a lo pedido y lo dispuesto por los artículos 209 y concordantes del CPC, decrétase el embargo preventivo sobre el inmueble tal. ¿Sí? Es decir, acá se intimó de pago, el demandado no se presentó y el efecto inmediato es el embargo. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que yo corro traslado, vamos a suponer de una ejecución de un cheque. Entonces, en el mandamiento va a decir, intímase de pago y embargo a Alfredo Lapadula para que abone al actor, a Lisa, la suma de tantos pesos en concepto de capital con más tantos pesos presupuestados en concepto de intereses y costas del juicio. En su defecto, el oficial de justicia procederá a trabar embargo sobre bienes del demandado. Sí. El acto es así. Buenas tardes, Lapadula. Vengo de tribunales. Lisa le reclama 50.000 pesos con más 20.000 presupuestados. Tiene que pagarme 70.000 pesos. ¿Tiene 70.000 pesos? No, no tengo. Entonces, le voy a proceder a trabar embargo sobre algún bien. ¿Está? Bien. De la demanda se da traslado. Junto con ese mandamiento se acompaña toda la documental. Se acompaña la demanda y la documental. El demandado tiene 5 días para presentarse a contestar demanda y oponer excepciones. ¿Sí? 5 días para contestar demanda y oponer excepciones. Las excepciones que se pueden plantear en el proceso ejecutivo extrajudicial están contempladas en el 542 del CPC. Incompetencia, ya sabemos lo que es, falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, ya sabemos lo que es, litipendencia, ya sabemos lo que es, y acá viene la que me preguntaba, no me acuerdo quién. Vos, Lisa, creo. Falsedad o inhabilidad de título con el que se pide la ejecución. Inciso cuarto. La primera podrá fundarse, falsedad de título, podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento. ¿Sí? La segunda se limitará, la inhabilidad, se limitará a las formas extrínsecas del título sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. ¿Está?
el título no cumple con los requisitos que la ley le pone para ser título ejecutivo. ¿Sí? Al pagaré le falta la fecha de vencimiento, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Bueno, después se hace una aclaración que es, si hubiera mediado reconocimiento expreso de la firma, no procederá a la excepción de falsedad. Por eso yo te digo, te dije al principio, siempre tenés que negar la firma cuando pongas una excepción de falsedad. Porque si reconoces la firma, el título es autosuficiente, reconociendo la firma. Bien. Prescripción, inciso 5. Pago documentado, total o parcial. Compensación de crédito líquido que resulte del documento que traiga aparejada ejecución. Yo te ejecuto este cheque, te opongo una excepción de compensación porque tengo un cheque que me diste vos por tanta plata que cumple los mismos requisitos. Está vencido, es suma líquida, ¿sí? Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromisos documentados. Cosa juzgada. Esas son las excepciones que se pueden oponer. Se dan cuenta que son mucho más amplias que las de los títulos ejecutivos judiciales. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Se acuerdan que en la de títulos habíamos dicho que en la de títulos ejecutivos judiciales se podía oponer falsedad de la ejecutoria, es decir, una sentencia falsa, prescripción de la ejecutoria, venció el término para reclamarla, pago, quita, espera o remisión, siempre y cuando estas fueran posteriores a la sentencia. ¿Sí? Cualquiera de estas, el pago, la quita, la espera o la remisión debe ser posterior al dictado de la sentencia. ¿Mm? Bien. Planteadas las excepciones, el juez va a dar traslado de esas excepciones a la parte actora para que las conteste dentro del término de 5 días. 545. Si hubiese prueba, se produce la prueba de las excepciones y se dicta sentencia. 549. Es decir, la única prueba que se puede producir es sobre las excepciones planteadas por el ejecutado. ¿Está? ¿Por qué? Porque el derecho ya está reconocido, porque no se puede discutir la causa, porque el título debe bastarse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, porque debemos atacar los aspectos extrínsecos del título. Entonces, lo único que podemos, la única prueba que puede producirse es sobre las excepciones. ¿Está? Bien, entonces, tenemos dictada la sentencia de remate, por supuesto, tiene apelación, ¿sí? Como toda sentencia definitiva. ¿No? Bien, dictada la sentencia de remate, estas, vamos a suponer que quede firme, que quede consentida. Ya está, no puedo discutir más nada. La cosa juzgada, en el caso del título de los títulos ejecutivos extrajudiciales, es cosa juzgada formal. ¿Se acuerdan que en los de conocimiento las sentencias hacen cosa juzgada material? ¿Por qué es cosa juzgada formal? Porque yo podría discutir, yo podría volver a plantear la cuestión en un juicio ordinario posterior al cumplimiento de la sentencia. Es decir, yo tengo que pagar X cantidad de pesos, pago. Y
inicio un proceso de conocimiento por la vía ordinaria posterior, donde sí puedo plantear las cuestiones que hacen a la causa o al objeto de la obligación, al negocio jurídico preexistente, al negocio jurídico que le dio origen. Por eso hace cosa juzgada formal, ¿sí? Se los voy a plantear en un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Vía Zoom es medio complicado porque no tenemos pizarrón, pero con la ley de especificación en el año 2001, todas las obligaciones en dólares anteriores, vamos a suponer al 4 de enero de 2001, pasaron a ser obligaciones en pesos. ¿Sí? Yo debía $1000, pasé a deber 1000 pesos. ¿Está? Fueron especificadas. 1000 pesos no, porque era el valor del dólar del día de la fecha. Pasé a deber X cantidad de pesos. No debo dólares, no debía dólares, debía X cantidad de pesos. Pero posterior al dictado de la ley de emergencia, es decir, el 5, el 6, el 12, el 20 de enero, el 10 de febrero, el 15 de mayo del 2001, yo podía contraer obligaciones en dólares, nuevas obligaciones en dólares, y ahí sí debía cumplir con los dólares. El ejemplo que les pongo es un pagaré por $42.000. ¿Sí? Ese pagaré por $42.000 tenía fecha de vencimiento el 4 de enero de 2001. Es decir, que si la ley salió el 14, o el 6, o el 8, no me acuerdo exactamente cuándo, ese pagaré automáticamente pasaba a ser un pagaré en pesos por la ley de emergencia. ¿Sí? Bien. ¿Qué hizo el actor? Le agregó un 1 adelante del 4. Vamos a decir que era el 4. Entonces, la obligación aparecía con fecha de vencimiento el 14 de enero y no el 4 de enero como originalmente se había pactado. El demandado planteó la excepción de falsedad de título, pero no pudo acreditar que el documento había sido adulterado. ¿Por qué? Porque además reconoció su firma en el instrumento, porque era una entidad financiera. Dictada la sentencia, lo condenaron a pagar $42.000, que pagó. Inició un juicio ordinario posterior para demostrar que la causa de la obligación y que el objeto del negocio jurídico tenía vencimiento el 4 de enero. ¿Para esto qué hizo? Eran vencimientos donde el actor, el ejecutante, retiraba intereses periódicamente sobre esa suma. Sobre los $42.000, esta entidad financiera le pagaba intereses y acreditó que durante 5 años los intereses se liquidaban el 4 de enero. ¿Sí? Los 5 años anteriores, los 60 meses anteriores, los intereses se habían acreditado en favor del ejecutante del pagaré todos los días 4 de enero. Inscripciones, denuncias, contratación en AFIP, el libro IVA, ingresos, egresos, todo absolutamente acreditado mediante una pericia contable. Entonces, en un proceso ordinario posterior, como esto hizo cosa juzgada formal, pudo discutir la causa de la obligación, el negocio jurídico, y acreditar que ese pagaré debió haber sido especificado, debió haber sido pagado en pesos, no en dólares como se hizo. La sentencia de grado
y de alzada, condenaron al ejecutante a abonar la diferencia existente entre los $42.000 que había cobrado él a la fecha de percepción y lo que debía haber percibido en pesos a la fecha del vencimiento de la obligación, con más sus intereses. ¿Se dan cuenta cuándo se puede discutir por qué hace cosa juzgada formal? Si esto hubiera sido un proceso de conocimiento, agotadas las vías, es decir, pasada ya en la autoridad de cosa juzgada material, no hubiéramos podido volver a discutir nada. Sí lo podemos hacer en la cosa juzgada formal, en los procesos de ejecución extrajudiciales. ¿Está claro esto? Bueno, bien. ¿Qué debe pasar? Debe cumplir. Si no cumple, ¿qué pasa? Ejecución de sentencia de tránsito y remate. Es decir, el juez lo condenó a pagar, no pagó dentro del plazo de 5 días o de 10 días que le dio para pagar o para cumplir con la obligación, ejecuta la sentencia. Se inicia un proceso de ejecución de sentencia. ¿Sí? Bien. Entonces, agotamos los procesos ejecutivos generales, judiciales y extrajudiciales. Hacemos un toquecito en los procesos de ejecuciones especiales, ejecuciones hipotecarias y ejecuciones prendarias, ¿no? Esto es nada más que para que ustedes lo sepan, chicos. Ejecuciones especiales es el 593. ¿Sí? Los títulos que autorizan ejecuciones especiales solo serán aquellos que se mencionan expresamente en este código o en otras leyes. Ejecución hipotecaria, ejecución prendaria. La hipoteca, ¿saben qué es? 2205 del Código Civil y Comercial, es un derecho real constituido en seguridad de un crédito en dinero sobre bienes inmuebles que continúan en poder del deudor. Es decir, el caso típico es pido el crédito en el banco para comprar la casa, me hacen una hipoteca sobre el saldo. ¿Está? Yo sigo viviendo en la casa, se constituye un derecho real de hipoteca, y si yo no pago mi crédito, me ejecutan el saldo del precio, el saldo del crédito. Bien. No vamos a entrar en las excepciones, es para que sepan que existe otro tipo de procesos ejecutivos que se llaman ejecuciones especiales, que son estas, la hipotecaria y la prendaria. La prendaria, contemplado en el 2219, 2220 del Código Civil y Comercial, ¿no? Se constituye la prenda para asegurar el pago de una obligación en dinero o el cumplimiento de una obligación sobre un bien mueble que queda en poder del deudor. Sí, caso típico, compramos el auto, ¿sí? Entramos en un plan de ahorro, sacamos el auto, no, pagamos 10 cuotas, nos sacamos el auto, pagamos el anticipo, nos sacamos el auto, en la tercera, sobre el saldo de precio, nos constituyen una prenda. No pagamos el saldo de precio, nos ejecutan el auto, ¿sí? Porque da la garantía que tenían del crédito que está. Entonces, hipoteca 2205, prenda 2219. ¿No? Bien. Vamos a entrar a los procesos universales. Los procesos universales atienden o hacen a la totalidad del patrimonio de la persona con vistas a su liquidación y distribución. Es decir, afectan la totalidad del patrimonio de la persona. Estos tipos de procesos ejercen además
un fuero de atracción sobre todos los demás procesos que pudieran existir o que se promuevan en adelante contra el causante, en el caso de la sucesión, o contra el concursado, en el caso del concurso. Bien. Vamos a atender primero la sucesión. El proceso sucesorio atiende, vamos a ver el 2335 del Código Civil y Comercial, del Código Civil y Comercial, dice: el proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. ¿Sí? Se dan cuenta que atiende a la totalidad de la persona del causante. Acuérdense que los derechos personalísimos se extinguen con la muerte. ¿Sí? Es decir, todo lo que haga el derecho de familia se extingue con la muerte, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, esta sucesión, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir suceder? Ingresar, incorporarse, entrar, ponerse en el lugar de alguien. Es la sustitución de la persona del causante por la de los herederos que pasan a ocupar su lugar. ¿Sí? En cuanto a las relaciones jurídicas, excepto las personalísimas que pudo haber tenido el causante. Y se produce la apertura sucesoria como consecuencia de la muerte de una persona. Es decir, en ese momento se extingue su personalidad, pierde capacidad jurídica, no puede ser más titular de derechos y obligaciones ni de relaciones jurídicas. ¿Sí? Y lo sustituyen automáticamente sus herederos. Las sucesiones pueden ser de dos tipos. Sucesiones testamentarias, ¿no? 2339, o sucesión intestada, 2340, o sin testamento. Esta es la que ustedes ven a veces que dice sucesión ad intestato, sin testamento. Y aquí, fíjense, 2335, que no hace mucho a nuestra materia, pero es bueno que lo sepan. Identificar a los sucesores, dijimos, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, rendir cuenta y entregar los bienes del causante a los herederos. ¿Cuál es la competencia? Y pregunta de examen clavada. Y no sé si ya no se las hicieron. ¿Existen normas procesales en los códigos de fondo? Sí. Sí. Este es uno de los casos. Perdón, no escuché la pregunta. ¿Existen normas procesales en algunos códigos de fondo? Sí. El micrófono abierto. Sí, disculpen, estaba escribiendo y no podía desactivarlo. Desactive. Bien. 2336 del Código Civil y Comercial. La competencia para entender el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante. El mismo juez conoce las acciones de herencia. Bien. Último párrafo. Si el causante
deja un solo heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse a su opción ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero único. ¿Sí? Está fijando la competencia, el código de fondo. Bien. ¿Qué otra norma tiene? ¿Qué otra disposición tiene el Código Civil y Comercial? Dice que se publicarán edictos en el boletín oficial por el término de un día, ¿sí? Y por el término de 3 días en el diario de mayor circulación del lugar de competencia del proceso. Bien. Entonces, ¿qué pasa con estos procesos sucesores? Ya hablamos de la competencia. Con este tipo de sucesiones, si fuera una sucesión testamentaria, debe acompañarse el testamento, ¿no?, que puede ser por instrumento público, es decir, confeccionado ante un escribano público, o puede ser un testamento lógrafo. Pues el testamento lógrafo puede o no tener la firma certificada. Entonces, se acompaña el instrumento o se indica dónde está el testamento o dónde está ese instrumento. Vamos a suponer que está en poder de la escribana ruso. Muy bien. Pido el testamento al escribana ruso para que lo acompañe. O lo acompaño directamente si lo tengo en mi poder o tengo una copia certificada o lo que fuese y pido el testamento, el instrumento original a la escribanía. Acompaño, acredito mi identidad, todos los requisitos formales y los requisitos fiscales, y el juez, acreditado, se cita herederos y acreedores, por si los hubiere, puede haberlos, puede haber una disposición, pero esto ya es más materia de sucesiones, puede haber una disposición parcial de bienes, es decir, puede el causante haber dicho, mientras respete la legítima es la porción que le corresponde a los herederos forzosos por ley. Puede haber dicho, bueno, a Isidro le lego no sé, la camioneta Chevrolet 64 porque es un fanático de los autos. Vamos a suponer. El resto se lo reparten entre mis hijos. ¿Sí? O las tablas se las lego a Isidro. Bien. Las tablas y el traje y la bota se los lego a él, y la camioneta para que cuando va a surfar la lleve. Bueno, listo, legado, y después el resto de los bienes se los reparten entre los hijos del causante. Sí, Isidro era amigo mío. Listo, ya está. Una parte puede ser testamentaria, una puede ser intestada. Una puede ser a los herederos legítimos. En la intestato no hay testamento. Entonces concurren todos los herederos legítimos. Únicamente los herederos legítimos. Ascendientes, descendientes, colaterales, hasta el 4º grado, depende lo que... Presentados todos esta situación, ¿qué debemos acreditar en la sucesión? El fallecimiento del causante. ¿Cómo lo acreditamos? Con el certificado de función. Debemos acreditar el vínculo. ¿Cómo acreditamos el vínculo? Somos esposa e hijos. Certificado de casamiento, certificado de nacimiento o libreta de familia. ¿Sí? Falleció uno de los herederos, de los coherederos. ¿Cómo acreditamos el fallecimiento? Certificado de función del que falleció. ¿Sí? Bien. Entonces, se acreditan por los medios habituales de acreditación todas estas circunstancias. Entonces, justificado el fallecimiento y acreditadas estas circunstancias, el juez cita por edicto. ¿Sí? Si conocemos algún heredero, norma también del Código Civil Procesal, si conocemos algún heredero, lo debemos denunciar. Vamos a suponer que yo sepa que, además de mí,
Yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos que no nos vemos desde hace 30 años, pero sé que está en Estados Unidos, sé que vive, vamos a suponer no lo conozco, que no sepa dónde. Tengo la obligación de denunciarlo. Después veremos cómo se hace para citarlo. ¿Está? Pero si los conozco, los debo denunciar. Hay muchos que se hacen los zorros, se hacen los vivos y no los denuncian. Pero bueno, ahí vamos. Bien. Entonces, cumplidos con los requisitos, se cita a herederos y acreedores para que se presenten. Absorbe todos los procesos universales y, vencidos los plazos y presentada toda la documentación y acreditado, se dicta la sentencia, que en este caso se llama declaratoria de herederos. ¿Sí? La declaratoria de herederos va a decir que conforme se acreditan autos por el fallecimiento de fulano de tal, le suceden en su carácter de únicos y universales herederos, su esposa fulana de tal, en cuanto a los bienes propios si los hubiere, y sus hijos fulano, mengano y perengano. ¿Está? Bien. ¿Qué características tiene esta sentencia? Esta sentencia no causa estado, es decir, no hace cosa juzgada, ¿sí? No produce los efectos de la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, como decíamos recién, que yo hubiese ocultado la existencia de un heredero, ¿sí? A sabiendas o por ignorancia. Vamos a suponer que mi viejo hubiera tenido un hijo con quien no fue mi mamá. Producto, en aquella época, de una relación de malón, porque cuando nací yo estaban los malones en La Pampa. Pero bueno, de una relación extramatrimonial, como se decía en esa época. Bien, yo ignoro si mi viejo anduvo de bandido por ahí y tuvo un pibe, o tenía una segunda familia, y yo tengo o tenía otros hermanos. Lo ignoro. Entonces, cuando muere mi viejo, abro la sucesión. Acredito todo, único heredero soy yo. Listo. Bien. Ahora, pasa el tiempo y se presentan dos lapadulitas más. Y dicen, oh, momento, acá está mi certificado de nacimiento, si estaba reconocido, o acá está mi acción de filiación. ¿Se acuerdan cuando hablamos del caso Fangio? Que aparecieron dos hijos después de hace 2 años, 3 años. Ya se había muerto, ya se había abierto la sucesión, se había terminado la sucesión, ya estaba todo listo. Reconocimiento de filiación de dos no matrimoniales, somos hijos de Fangio, acreditado, listo. ¿Qué pasa? Como la sentencia no causa estado, se incorporan como herederos. Lo que no quiere decir que los efectos que se hayan producido entre el dictado de la declaratoria y su presentación y reconocimiento por sentencia como herederos no produzcan efectos. Es decir, si yo en el medio, si no hay mala fe, por supuesto, estamos hablando, si yo en el medio vendí una casa que era de mi viejo, cobré la plata y me la gasté, o hice otra cosa, estos no van a tener derecho a eso que yo vendí y compré de buena fe. ¿Sí? Sí van a ser los herederos. Si queda patrimonio, se distribuirá. Si no queda patrimonio, no se distribuye. Porque efectos causan, pero no lo que no causa es estado. Es decir, no produce los efectos de la cosa juzgada. ¿Sí? Igual esto lo van a ver bien cuando vean, más adelante cuando vean sucesiones, por supuesto. Esto es más de fondo que de forma. Bien. Sucesión. Concurso civil. Dijimos que en la sucesión hacia la persona y al patrimonio de la persona. Acá el concurso civil resuelve cuestiones patrimoniales, también de una persona, pero de un deudor no comerciante, ni de las sociedades, por eso se llama concurso civil, ni de los contemplados en la ley de quiebras, de concursos y quiebras. ¿Sí? Es de los no
comerciantes. A ver, un abogado, entro en cesación de pagos, voy a concurso civil. ¿Sí? Tengo un polirrubro, estoy inscrito como comerciante, voy por la ley de concursos y quiebras. ¿Sí? Entonces, el concurso civil afecta a los no comerciantes. Y se trata de, estando una persona en cesación de pagos, es decir, teniendo más pasivos que activos, a su propio pedido o a pedido de un acreedor, se produce la apertura del concurso civil y se cita al concursado a que haga una propuesta para ver cómo puede pagar, si es que puede pagar. Si los acreedores le aceptan la propuesta, sale del concurso, cumple con la propuesta, sigue su actividad normalmente. Si no le aceptan la propuesta o no cumple la propuesta, se le decreta la quiebra. Pero esto es al solo efecto, muchachos, de que sepan que hay un concurso civil, ¿sí? Que no les voy a preguntar ni cuándo se verifican los créditos, ni cómo no se verifican, porque eso ya lo van a ver más adelante. Bueno, por último, y muy brevemente, así no lo jodo con otra clase más, porque es lo último que nos queda. El tema de los procesos colectivos. Agustín ya les debe haber hablado de los procesos colectivos, de la ley de defensa del consumidor, de una serie de cosas. En lo que hace a mi parte, lo que me interesa es que sepan que están contemplados en el 43 de la Constitución Nacional. ...43 de la Constitución Nacional. El segundo párrafo dice: podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general. La legitimación, el afectado, la legitimación activa, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a ley. ¿De qué hablamos? De ONGs, de sociedades de fomento, ¿no? Y de organismos que tiendan a la representación y a la protección de estos derechos. Hay un fallo que ya se los debe haber señalado Agustín, que es el fallo Alavi, de la Corte de la Nación. A ver, antes de entrar, que surgen del fallo Alavi también. ¿Qué es un proceso colectivo? El proceso colectivo es aquel en el que se debate un derecho de incidencia colectiva. ¿Sí? No es incidencia particular. De incidencia puede haber intereses particulares, puede haber intereses individuales, ahora lo vamos a ver. Pero se debate o se discute un derecho de incidencia colectiva. ¿Sí? Por ejemplo, la protección del medio ambiente. Por ejemplo, cuando estaba en Mar del Plata la Reserva Natural del Puerto. Afecta intereses colectivos. ¿Sí? Bien. Y tiene, o puede tener, pluralidad de sujetos activos y puede tener pluralidad de sujetos pasivos. Vamos a suponer que un río lo contamina, que la cuenca Matanza-Riachuelo la contaminan 400 empresas. El río Matanza o el Riachuelo está contaminado por 400, 4.000, no sé cuántas empresas. Pluralidad de sujetos pasivos. ¿Sí? Y afecta intereses colectivos de una multiplicidad de particulares. Puede haber pluralidad de sujetos activos. ¿Sí? ¿Está? Bien. Entonces, pluralidad de intereses individuales, conflicto, digamos, sobre una pluralidad de intereses individuales,
homogéneos o sobre bienes colectivos. Ahora vamos a ver qué es esto brevemente. Pluralidad de sujetos, en el polo activo o en el polo pasivo. Y la otra característica principal son los efectos expansivos de la sentencia. La sentencia, en un proceso entre vos y yo, nos afecta a nosotros. Es ley para nosotros. Nada más. No para terceros. ¿Sí? Es ley para vos y para mí. Para nadie más. En este tipo de procesos exceden a los participantes del proceso. Vamos a suponer que nosotros como ONG o como sociedad de fomento planteamos un conflicto de intereses colectivos, vamos al caso de la reserva del puerto. ¿Sí? Nos excede a nosotros, excede a nuestra sociedad de fomento, excede a nuestra ONG. ¿Sí? No solo a nosotros, sino a todos los que están en conflicto por eso. ¿Está claro esto? Es decir, no únicamente al sujeto activo o a los sujetos, al sujeto plurindividual activo que lo interpone, sino a todos a los que los afecta, aunque no lo hayan interpuesto, aunque no hayan participado de eso. ¿Está? Bien. Entonces, la resolución es de carácter general y tiene efectos expansivos. El fallo Alavi dice o clasifica los derechos en tres categorías, los derechos colectivos. Dice, individuales, únicamente individuales, que se ejercen únicamente por su titular y que tienen causa a través de la acción de amparo. ¿Sí? Bien, individuales. Y es lo que a nosotros nos interesa. De incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos. Incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos. ¿Cuáles son estos bienes colectivos? El ambiente, por ejemplo, como macrobien, o como microbien es la especie, o las especies, la biodiversidad, el agua, los derechos del usuario y del consumidor, La fauna, la flora. la fauna, la flora, el trato antidiscriminatorio, el patrimonio cultural. Estos son derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos. Es decir, producen efectos en todos y tienen por objeto bienes que son de todos. El patrimonio histórico no es de nadie, es de todos. El agua, la flora, la fauna, el medio ambiente, no es de nadie, es de todos. El trato discriminatorio a un sector no es de nadie, es de todo ese sector. ¿Está? Bien. Y también habla de derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto intereses individuales homogéneos. Estos derechos estarían, este derecho de incidencia colectiva que tiene por objeto intereses individuales homogéneos, estaría conformado por derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones, dice el fallo Alavi, al ambiente y a la competencia, a los derechos de los usuarios y consumidores y a los derechos de los discriminados. Es decir, incluye esto que además de tener por objeto incidencia colectiva, no tienen bienes colectivos, sino intereses individuales colectivos. ¿Sí? Es decir, no hay un bien colectivo, afectan derechos individuales. ¿Está? Derechos individuales divisibles. Por ejemplo, un corte de energía.
ejemplo, una publicidad engañosa. Por ejemplo, lo que dijimos de la contaminación de un río. Bien, en principio, chicos, en lo que a mí me interesa es el fallo Alavi, si quieren, es un poco extenso, pero léanlo si quieren. Una pregunta. Que puede existir, aguardamos un segundo, ya todo. Bien. Que pueden existir pluralidad de sujetos activos, pluralidad de sujetos pasivos, y que la sentencia es expansiva. No es únicamente para quienes interpusieron la acción, sino para los que todos los que se ven afectados por esa violación del derecho. Es decir, a ver, hablamos de la contaminación del río o de la contaminación del agua. Vamos a suponer que determinada empresa contamine los pozos de zona norte de Mar del Plata, que están allá por Ruta 2. Entonces, bueno, interpone la acción la Asociación Vecinal Barrio Camet Norte, o Barrio Camet. ¿Sí? Entonces, la interpone la Asociación Vecinal, o la interpone el Defensor del Pueblo. ¿Sí? Ahora bien, dictan una sentencia y dicen, sí, tal empresa contaminaron las napas en tal lugar. Por lo tanto, el agua está contaminada. La condeno a tal cosa, a hacer tal cosa. A cesar, a reparar, a hacer tal cosa. Ahora, la sentencia es nada más que para los que interpusieron la acción y para las empresas. No, es para los que interpusieron la acción y para mí que vivo en el barrio Cabel, que no la interpuse. ¿Sí? O para vos que no sos parte de la sociedad de fomento, o no sos parte de la ONG, pero nos beneficia a todos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Esto es lo que a mí me interesa. Los tres aspectos que me interesan. Pluralidad de sujetos, activo-pasivo y sentencia expansiva. Bueno, chicos, llegamos al after, al happy hour llegamos, ¿no? Más o menos. Yo tengo una consulta Sí, dale. de esto mismo. Estos procesos colectivos, todo lo que acabas de decir se entendía a la perfección. Y lo estoy buscando en el código. ¿Esto surge a partir del fallo Alaví o está en el código? No. Esto en el código no lo vas a encontrar. Está. En la Constitución. La Artículo Constitución. 43, el amparo. 43 de la Segunda Constitución, parte. Y después, Ahí está. a raíz del fallo, yo después les voy a pasar la acordada 12 del 2016, se la voy a dar a Agustín para que se la pase, que dictó la Corte de la Nación, pero, digamos, esto para que lo tengan ustedes, ¿no? A mí no me interesó, no le voy a preguntar nada de esto, que es el reglamento de actuación en los procesos colectivos. ¿Sí? Si ustedes quieren, yo se los paso. Hay un reglamento de actuación que vendría a ser un codiguito de procedimientos de procesos colectivos. Que en el Sí, estaría bueno. Que surge a raíz del fallo Alaví, donde la Corte dice reglamento de actuación en los procesos colectivos. Entonces dice, la demanda, en los términos del 330, deberá ser interpuesta en los términos del 330 del Código Civil y Comercial, del Código Procesal Civil y Comercial. En los procesos colectivos que tengan por objeto bienes colectivos, el bien colectivo cuya tutela se persigue, denominar, que la pretensión está focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Y va fijando todas las pautas procesales o los pasos procesales, ¿sí? Habla de una registración, habla de un registro de procesos colectivos para que no puedan existir sentencias contradictorias, para que no se produzca el strepito foris. Esto yo después se los paso. ¿Sí? Yo no lo voy a preguntar, no sé si lo preguntará Agustín, me parece que no, pero bueno. Por ahí Tamones sí, porque Tamones es jodido, ya les dije, pero esto, si lo preguntan yo los reto, no sea problema.
Así que, Guarda, bueno, doctor, que después Tamone me quiere poner de testigo, ¿eh? Y yo dije que no iba a salir en su contra. No, vos hacés como los de las novelas colombianas, porque acá no, de testigo protegido no existe. Así que no. No, además yo soy mucho más bueno y mucho más lindo que Tamone, así que y mucho más joven, todos más que Tamone soy. Profe, una pregunta. Sí, Los procesos de conocimiento, ¿por qué libro recomienda leerlo? pues cualquiera, Arasi o Palacios. Listo, gracias. Arasi está bárbaro. Listo. Pero además, a ver, no te enloquezcas. ¿Sí? Procesos de conocimiento, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las diferencias en los plazos y en esas cosas? Sí, porque es un montón. Bueno, es mucho. El 330, Sí. las excepciones, ¿qué se puede hacer para contestar demanda? Acordate, contestar, no contestar, rebeldía, oponer excepciones, negar, reconvenir, allanarse. ¿No? Eso. Y también tengo una duda de rebeldía, que hoy lo estaba leyendo. ¿Puede ser que la rebeldía puede ser parcial o total? Parcial o total. Claro. No, o compareces o no compareces. A ver, ¿dónde lo tengo? Porque decía algo del artículo... El allanamiento puede ser total o parcial. El allanamiento es total o parcial. El Listo, allanamiento es total o parcial. No, la rebeldía o te presentás a estar a derecho y a contestar o no te presentás. Podés hacer cesar después los efectos de la rebeldía, pero ya no podés ir para atrás, Oriana. Es decir, Claro. podés no contestar la demanda, te declaran rebelde, pero para cesar los efectos vos decís, bueno, me presento para hacer cesar los efectos de la rebeldía, pero ya no podés contestar la demanda. Sí podés hacer lo que quieras después. Podés, como decía recién Lisa, si ella va de testigo, a través de tu representante, podés interrogarla. Listo, Pero muchas gracias. Pero no vas a poder ofrecer prueba documental, por ejemplo, ni negar los hechos. Claro. La rebeldía ya está decretada. ¿No? Listo, gracias. Bueno, chicos, suerte, nos vemos en el examen. Buen fin de semana. Chao. Muchas gracias. Hasta Buen fin de luego. semana. Hasta luego. Chau. Gracias. Buen fin de